Hola a todos mis compañeros y tutora Ana Zoraida Rivera Ochoa. Mi nombre es Jason Quintero Conde, del curso de Contabilidad Pública y Privada del grupo 101-001-145. En este último momento de la fase 5 del curso estaremos explicando las diferencias y similitudes entre contrato público y contrato privado. Con mis compañeros Edward y Giselle realizaremos una presentación de cada uno de los temas donde se abordarán todo lo aprendido en el curso. Iniciamos. La contratación pública y privada pues, relativamente son diferentes, pero ambos cumplen una misma función o una necesidad de satisfacer necesidades o obligaciones o cumplir con un bien o servicio para una empresa o una organización. En relación a su celebración, el contrato público es directamente con el Estado o entidades gubernamentales, como su nombre lo indica, mientras que el contrato privado, la celebración es entre dos partes jurídicas o naturales diferentes. Pueden ser públicas, pero de acuerdo a sus obligaciones, y todo lo demás pactado en la contratación es derivado de la manera de las partes, como ellos lo quieran pautar. Hablando bien de la manera de selección de ese contrato, pues se hace por licitación pública. El contrato público se hace por licitación pública. Esto se hace de acuerdo a unos pliegos de condiciones y se realiza mediante todos esos documentos. Se deben anexar a una plataforma para que sean consultados y revisados por las personas que quieran hacer parte de la licitación. En el contrato privado es acorde a la necesidad propia de la contratación, preferencias o capacidades de cada una de las partes o beneficios ofrecidos por el contratista. En relación a las pautas de contratación, la contratación pública es de más complejidad ya que requiere la participación del Estado, mientras que en la parte de contratación privada se realiza directamente con las partes contratante y contratista, analizando las propuestas que sean de beneficio propio para cada una de las partes. Puede ser para el contratista o para el contratante, y que en pocas palabras se ajuste a lo que el contratista necesita. Dentro de la contratación pública, pues en su gran mayoría el beneficio o el propósito de esta contratación es un beneficio social y sostenible para la comunidad, para una alcaldía, para una gobernación, para entidades públicas. Mientras que en la contratación privada puede ser igual o solamente propósitos particulares o, como su nombre lo indica, privados. En relación a su capital, el dinero es propiamente de entidades gubernamentales, de inversionistas, por lo tanto del Estado se deriva la inversión mixta también entre la entidad privada y pública. Mientras que en la contratación privada el capital es netamente particular y aportado por sus socios o por las partes que necesitan el bien o servicio. Dentro de las partes del contrato encontramos las partes del contrato público, las siguientes. Tenemos el título, como le indica pues la naturaleza del contrato, en este caso es público. El cuerpo sustantivo, donde se indican las partes que se involucran, información contextual como fecha, objeto del contrato y servicios. Dentro de esta parte sustantiva incluye también la parte contratante y el contratista. La persona contratante es la que necesita la adquisición del bien o servicio, dado el caso en el Estado o entidad o gobierno. Y el contratista es la persona que presta el servicio, sea persona natural o jurídica, que no esté sujeta o no tenga relación con la entidad contratante. Encontramos la parte de exposición, donde se da relación, se incluyen las cláusulas explicativas. Después pasamos al cuerpo normativo, que es donde se detallan los pactos suscritos por partes eventuales y las sanciones. Otra de las partes importantes es el cierre. Como su nombre lo indica, esas partes son las firmas y la terminación o el cierre del contrato, donde ya se sella con sus firmas y la fecha. Dentro de las partes del contrato público también existe el interventor, que es como el encargado que está pendiente del control y la vigilancia, del cuidado de todo lo que tiene que ver con el contrato, de que se cumpla y de que haya transparencia. Y también una de las partes más importantes
es el presupuesto o la disponibilidad presupuestal donde se va a realizar la contratación por parte pública, ¿no? Estos documentos hacen parte de la contratación y se entiende que por entidad gubernamental debe existir un certificado de disponibilidad presupuestal y un registro presupuestal, que son los que generan o nos dan cuenta de los recursos para realizar la contratación. Y por último encontramos los anexos, que son todos los documentos que salen de la contratación. Terminando ya mi participación en esta presentación con mis compañeros, el contrato privado, vamos a ver las partes del contrato privado, que son similares a las del contrato público, encontrando un título que indica la naturaleza del contrato, en este caso es privado. Tenemos un cuerpo sustantivo donde se indica la parte que se involucra, la información contextual, fechas, objetos del contrato, servicios, y en este, al igual que el otro, se incluye también el contratante y el contratista. El contratante aplica para cualquier tipo de persona, sea natural o jurídica, y que sea pública o privada. Y el contratista es aquella persona que presta el servicio de igual forma o vende el bien de forma natural o jurídica, de manera particular o pública. La exposición del contrato pues, es donde se relaciona y se incluyen las cláusulas explicativas de manera objetiva y acordes a lo que se quieren dentro de las partes. Encontramos el cuerpo normativo, que es el que detalla los pactos suscritos, partes eventuales y sanciones acordes a las partes sin someterse a políticas. Esta parte prácticamente pues, es acordada por el contratista y el contratante de una manera que los pueda beneficiar tanto al uno como al otro. Y encontramos por último el cierre y los anexos. El cierre, como su nombre lo indica, pues está conformado por las firmas, la fecha de cuando se firmó el contrato y los anexos. Los anexos pues son los documentos que se desprenden de esa contratación. Cordial saludo, mi nombre es Giselle Taza. Les voy a exponer los principios de contratación pública. Primero que todo, la Ley 80 de 1993 fue creada para hacer un marco general en el cual se debe desenvolver la contratación del Estado, mediante los tres principios generales o los principios primarios, los cuales son el principio de publicidad o transparencia, el principio de economía y el principio de responsabilidad. Esos tres buscan la neutralidad, la eficiencia y eficacia y el correcto cumplimiento de un proceso contractual. Y como principios secundarios tenemos el debido proceso, el principio de igualdad, el principio de buena fe, de selección objetiva y el de celeridad. Estos principios garantizan el cumplimiento, la participación, la fidelidad, lealtad y colaboración ante un proceso contractual. En los principios de contrato privado. En estos encontramos el principio de consensualismo, sociabilidad, eficiencia, relatividad del contrato, de la causa concreta, de la obligatoriedad, de la autonomía de voluntad y el principio de inalterabilidad. Esos principios más que todo es un acuerdo mutuo y de consentimiento de las partes en el proceso contractual. Estos no tienen en cuenta al Estado como una de las partes importantes, sino que este se celebra más que todo entre personas particulares. Tipos o clasificación de contratos públicos. Tenemos los contratos de concesión. Esos contratos son los que otorgan a un concesionario la operación, explotación o gestión de un servicio público. El contrato de obras, pues como su nombre lo indica, está relacionado con la construcción, la instalación y el mantenimiento del trabajo material sobre un bien. El contrato de consultoría. Estos contratos son los encargados de hacer estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión. Los contratos de prestación de servicios. Estos contratos son acuerdos
de voluntad en la cual se comprometen a prestar un servicio. Contratos de encargo fiduciario o fiduciaria pública. Estos se caracterizan por entregar bienes a una entidad fiduciaria con finalidad de interés público. Tipos o clases de clasificación de contratos privados. Los contratos unilaterales. Estos contratos se presentan cuando una parte obliga a otra a contraer obligación, como lo es en los préstamos. Contratos bilaterales. En este tipo de contratos las dos partes se obligan entre sí. Por ejemplo, puede ser en un contrato de compraventa. Contratos gratuitos. Esos contratos solo tienen por objetivo un solo beneficiario, como serían los contratos de donación. Los contratos onerosos. En estos ambas partes se obligan entre sí para obtener un bien. Contratos principales. Esos contratos se dan al subsistir por sí solos, como lo es en las permutas. Los contratos de accesorio. Estos aseguran el cumplimiento de una obligación principal, la cual no existe por sí sola, como lo es en los contratos de hipoteca. Contratos reales. En estos contratos reales es necesario materializar la obligación para su legalidad, como los contratos de comodato o depósito. En los contratos solemnes. Esos contratos deben cumplir cierta formalidad, como lo es en un contrato de compraventa de inmuebles. Estos deben presentar lo que es la escritura pública. Y por último tenemos los contratos consensuales. Estos contratos deben tener consentimiento de ambas partes, como lo son en los contratos de permuta, de arrendamiento o de apuesta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Córdoba y les vengo a exponer la responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En el contrato público, lo que vemos es que por tal incumplimiento que haya de cualquiera de las dos partes, el lado afectado será indemnizado por la parte que lo afectó por su incumplimiento del contrato. Esto es por el lado público. En el contrato privado, las consecuencias por tal incumplimiento son pactadas en el contrato. Responderá civil y penalmente por sus acciones y se indemnizará con dinero a la parte afectada del contrato privado. Ahí está la parte de la responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Pasamos al principio de igualdad e interés general y particular. En el principio de igualdad nos dice que todas las personas debemos ser tratadas por igualdad ante los ojos de la ley. Asimismo, como lo estipula la ley, debería haber respeto en la sociedad, sin discriminación de nada, para que asimismo hayamos oportunidad de trabajo para los que los necesitan. Y también, como lo contempla la Constitución Política de Colombia.